Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la hiperinflación en Venezuela. La hiperinflación es un fenómeno que, aunque extraño, siempre aparece de vez en cuando en algún lugar del mundo. En estos últimos años, el único país del mundo que está sufriendo hiperinflación es Venezuela. En 2014, la tasa de inflación alcanzó 69% al año. Desde entonces, Venezuela ha tenido la tasa de inflación más alta del mundo. En 2015, la tasa de inflación aumentó a 181. En 2016 aumentó a 800. En 2017 aumentó sobre 4.000. Alcanzando la cifra astronómica de 929.790% en 2018, ligeramente por debajo del millón porcentual. En 1919, el Fondo Monetario Internacional estimó que la tasa de inflación se ubicó en 9.600%. Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela estiman que la tasa de inflación entre 2016 y 2019 y abril del 2019 fue de 54 millones%. Esta es la tasa de inflación más alta en la historia de la América Latina, mayor que la hiperinflación de Argentina, que la de Bolivia, que la de Brasil, la de Nicaragua o la de Perú. Estas que ocurrieron en los años 80 y en los años 90. Y una de las mayores en la historia del mundo. ¿Cuál es el origen de este proceso inflacionario? Venezuela tiene una larga trayectoria de inflación de dos cifras desde al menos 1980, habiendo alcanzado números cercanos al 100% en 1989, en 1994 y en 1996. Pero el proceso hiperinflacionario, aunque comenzó propiamente dicho a finales de 2014, tiene sus orígenes en el año 2004, luego del referéndum revocatorio que por poco saca a Hugo Chávez del poder. Ese año comenzaron a subir los precios del petróleo, que habían estado oscilando entre 15 y 30 dólares por barril. En episodios anteriores, los precios del petróleo habían aumentado bruscamente como consecuencia de los conflictos en el Medio Oriente. Pero en esta ocasión no había ningún conflicto en el Medio Oriente severo. Entonces, ¿por qué subieron los precios del petróleo? La respuesta la encontramos en la China y en la India. El crecimiento económico de la China y la India, luego del proceso de reformas que comenzaron a finales del siglo XX, comenzó a posicionarlos como importantes economías mundiales. El crecimiento económico de la China y la India, luego del proceso de reformas que comenzaron a finales del siglo XX, comenzó a posicionarlos como economías mundiales a partir del año 2004. Ambas economías, cuyas importaciones de petróleo no alcanzaban en conjunto el 10% para el año 2003, para el año 2014 tenían una participación del 25% en el mercado petrolero mundial. Venezuela, a pesar de que sus exportaciones de petróleo habían descendido de 3,5 a 2,2 millones de barriles diarios entre 2004 y 2014, debido al aumento del precio del petróleo, tuvo en 2014 un ingreso por exportaciones 3 veces mayor que en 2004 y 7 veces mayor que en el año 1998, año en que Hugo Chávez gana las elecciones. Entre 1999 y 2008
según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. El país recibió 400.000 millones de dólares, de los cuales 300.000 fueron entre 2004 y 2008, los años del boom. El valor de las exportaciones petroleras casi se duplica cada año. Antes de cada boom petrolero, entre los años 1999 y 2004, la economía había tenido un desempeño bastante pobre. Pero el boom del año 2004-2014 le permitió al gobierno de Hugo Chávez emprender una ola masiva de nacionalizaciones de empresas de todo tipo, que incluyó desde empresas de servicio como el agua, la electricidad o la compañía de teléfono, hasta fabricantes de acero e incluso fabricantes de helado. Eso, aparte de las expropiaciones masivas de hatos y tierras agrícolas, muchas de las cuales después las redistribuyen posteriormente entre los leales a la revolución. Eso ocasionó adicionalmente que se detuvieran las inversiones privadas y, peor aún, el cierre de una miríada de negocios de todo tipo para comprar dólares y colocarlos al exterior. Pero a medida que el sector privado se encogía, el sector público iba creciendo, iba engordando con los dólares del petróleo, por lo que la debacle económica básicamente no se sintió, pero sí funcionó para hacer depender económicamente cada vez más a la población del gobierno y consolidar de esa forma la revolución chavista. La economía no se encogió, lo que hizo fue que cambió su forma de operar. Es decir, en vez de ser una economía con un fuerte sector privado, ese sector privado desapareció y lo que salió al auge a predominar fue un inmenso sector público del cual casi toda la población dependía, directa o indirectamente. Cuando los precios del petróleo comienzan a trastabillar, el gobierno comienza a endeudarse, alcanzando cifras cercanas a los 150.000 millones de dólares. Es decir, aproximadamente 2 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela de hoy en día. Cuando Hugo Chávez muere y Nicolás Maduro recibe el poder, no solo recibe un país endeudado, sin capacidad de pedir prestado, sino con un precio del petróleo que iba en caída libre, que desinfló sus ingresos. Pero el gobierno de Maduro, empeñado en mantenerlo, simplemente comenzó a acudir a cada vez más a la impresión de dinero como una forma de obtener ese ingreso que había perdido, lo que desató una inflación creciente que se observa a partir del año 2014, hasta la etapa actual de una hiperinflación que pareciera ser incontrolable. Maduro parece no haberse dado cuenta de que el gobierno no le puede extraer al sector productivo los recursos que la economía no produce. ¿Hay alguna forma de detener la hiperinflación o están los venezolanos condenados a sufrirla por siempre? Como una de las claves de este proceso de desinflar es reducir el déficit fiscal, hoy vamos a conversar con el economista José Miguel Uzcategui, quien fue directivo del Banco Central de Venezuela y fue ministro de Seguridad Social durante la etapa democrática. Adicionalmente, el economista Uzcategui ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Economía. Buenos días, doctor Uzcategui. Al profesor Uzcategui le quiero hacer una pregunta muy directa. Una de las cosas que uno debe hacer para poder eliminar la hiperinflación es reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se puede reducir el déficit fiscal en Venezuela? ¿Qué se reduce? ¿El gasto o se aumenta el impuesto? Bueno, yo creo que en primer lugar, gracias por la entrevista. La estrategia de lucha contra la inflación no se reduce pues a actuar sobre lo fiscal.
bien sabes, hay que actuar sobre lo monetario, sobre lo cambiario. Por eso es que las constituciones de nuestros países establecen la necesidad de armonizar, con la existencia de bancos centrales autónomos, armonizar la política fiscal, monetaria y cambiaria. En el caso venezolano, por supuesto, por la tradición de ser un país petrolero, el peso que ha tenido el ingreso petrolero en la economía ha sido fundamental, pero eso ha caído sustancialmente en los últimos años, hasta el punto pues, de que ya no somos un país petrolero, aunque tengamos petróleo. En términos de situación fiscal, la característica de nuestro sistema fiscal es que nosotros tenemos un sistema fiscal muy regresivo. Los impuestos indirectos, el IVA, pesan mucho más que el impuesto de la renta. En los mejores tiempos, pues los gravámenes al sector no petrolero no eran importantes, no dependíamos del ingreso petrolero. Por lo tanto, nosotros descuidamos la necesidad de ampliar la base productiva para gravar con tributos directos a las empresas no petroleras. Por eso, esa dependencia del petróleo nos hizo no diversificar eficientemente los ingresos directos no petroleros. Pero en ausencia de esa dependencia, ¿cómo entonces se recorta el déficit fiscal? ¿O está condenada Venezuela a tener una hiperinflación de por vida? No, porque la hiperinflación no tiene solo una causa fiscal, tiene otras causas que te derivan de la estructura productiva venezolana, de la estructura económica venezolana, que eso de ser la condición de monoproductor, que seguimos siendo, ya inclusive ya no somos ni siquiera monoproductores, no estamos en el mercado de exportación de petróleo. Entonces, el tema no es la disyuntiva gastos versus ingresos, porque no es que el déficit fiscal se reduce cuando usted actúa solamente bajando el gasto, ¿no? O subiendo el ingreso. Yo creo que hay que actuar sobre las dos variables, tanto gasto como ingreso, porque se trata de reorientar el gasto, hacerlo más eficiente. Un Estado que tiene una carga de gastos que no se controlan, que no se evalúan, que no hay rendimiento social y económico de ese gasto. ¿Cómo se reorienta ese gasto de forma de reducir el déficit? Entonces usted tiene que actuar sobre las dos variables. En una primera etapa, porque eso tiene su tiempo para buscarlo, vas a reducir el déficit fiscal y tienes que programar. Primero tienes que formar parte de una estrategia antiinflacionaria que incluya la dinámica fiscal como un pivote, como clave, porque sabemos que en el caso de la inflación, en todos los países, la responsabilidad o la cuota de responsabilidad que tienen los fiscales en la inflación es determinante, como lo has afirmado. Pero lo importante es que tenemos que regularizar las finanzas públicas, tenemos que reordenar las finanzas públicas, reorientar las finanzas públicas. Se hace de esta manera. Primero tenemos que evaluar el rendimiento del gasto público, la productividad del gasto público. El gasto público que el Estado tiene que acometer ahora no puede ser destinado a empresas improductivas, empresas quebradas. El caso de la industria petrolera es un ejemplo típico. Cuando producíamos 3.200.000 barriles diarios de petróleo en 1999, 98, nosotros teníamos una industria con 30.000 personas. Hoy tenemos una industria petrolera, PDVSA, con 150.000 personas. Por supuesto, ese gasto, esa grasa añadida a la industria que no rendía, que no producía, porque no se empleaba, porque siendo una industria capital intensiva, hicimos el esfuerzo por hacerla capital trabajo intensiva, porque metimos demasiada gente que se trató. Entonces, ese tipo de gasto hay que reorientarlo. Tú tienes que tener programas para lo social bien diferenciados. Hay actividades y gastos públicos que no son transferibles al sector privado, que son los gastos sociales, educación, salud, y vamos a decir el servicio de seguridad social, etcétera, que son privativos del Estado. Hay que reservar ingresos sea por la vía del endeudamiento, sea por la vía de los impuestos. Nosotros vamos a financiar ese gasto social. Tiene que estar considerado desde el punto de vista cualitativo, no solo cuantitativo, no cuanto a los recursos que se inyectan a la economía, porque hay tres fuentes de inyección de liquidez a la economía: la fuente fiscal, la fuente bancaria y la fuente Banco Central. Ahora, sí, pero la que está causando el daño es la fuente fiscal. Claro. Entonces, sí. ¿tú estarías dispuesto a que simplemente se eliminara el financiamiento fiscal a las empresas del Estado como PDVSA? ¿Y eso sería suficiente para cerrar la brecha fiscal?
Eso depende de cuál es la estrategia de desarrollo productivo, cuáles empresas vas a desarrollar. Porque tú no puedes, tú tienes que recuperar. La primera etapa de un proceso de reconstrucción es recuperar lo que ya existente con una infraestructura que pueda ser optimizada. El tema es que en la medida en que no lo sepan, yo creo que sí, ya se sabe porque tenemos diagnósticos que se han hecho del caso venezolano, de empresas que tienen una capacidad de reacción de corto plazo. Hay otras que por problemas estructurales, por problemas gerenciales, por problemas de pasivos importantes que pesan, habrá que refinanciarlas, pero si son empresas básicas, importantes, tenemos que optimizarlas, hay que ir a la reconstrucción, porque el problema es que una cosa hace que lo otro pueda no funcionar. Podemos estar luchando contra la inflación por la vía fiscal y si no ordenamos las cuentas por la vía monetaria, con la posición del Banco Central, con la operación de los bancos, con ese flujo financiero, esa sangre que entra a la economía para dinamizarla, no puede estar contaminada parcialmente por algún órgano que la contamine. En este caso, lo fiscal es fundamental, porque además los fiscales implica también el problema del pasivo social. Ese es un pasivo que hay que atenderlo, porque nosotros tenemos mucha Pero ¿cómo compatibilizas tú atender el pasivo social con recortar el déficit fiscal? Porque recortar el déficit fiscal consiste en que hay una porción del gasto en que está financiada con imprimiendo dinero. Entonces, ¿cómo tú, o sea, y la impresión de dinero no es otra cosa que un impuesto indirecto? Entonces, ¿cómo compatibilizas tú eliminar el déficit fiscal, que quiere reducir, que quiere decir eliminar el financiamiento monetario del déficit, con ese pasivo social del que tú hablas? Sí, es que es la única garanía. En la medida en que no se expanda el aparato productivo venezolano, que supone darle al sector productivo empresarial capacidad con nuevos términos de relaciones Estado-empresa, posibilidades de desarrollar sin intervenciones vamos a decir, imprevistas y sin reglas de juego claras, pero simultáneamente con el apoyo al sector productivo que arriesga, que invierte, tenemos que atender al sector laboral, porque en la medida en que el consumo siga contraído, como está contraído con la inflación que tenemos, además es un proceso que va a irse ya acoplado, tenemos que trabajar simultáneamente con varios objetivos, varios instrumentos y varios sectores. Entonces, si tú no, ¿qué haces tú con reducir el gasto en términos cuantitativos? Yo lo que quiero es que darle un enfoque complementario a lo cuantitativo que tú afirmas, con un enfoque cualitativo respecto a evaluar la calidad de respuesta de los sectores con motivo de la reducción o reducción del gasto. Hay sectores que lo que hay que determinar es qué es lo improductivo del gasto público, porque eso para mí es más importante que el quantum, que el volumen que entra, pues tan importante como el volumen, mejor dicho, es saber si tú tienes determinado cuáles sectores reaccionan, porque necesitamos que reaccionen produciendo, porque produciendo generarán rentas para ser grabadas. Ok, pero fíjate, si estamos hablando de una inflación de, por decir una cifra, 200.000%, que son las que reporta el Banco Central, o cerca de 200.000%, si tú reduces el gasto, ese financiamiento en 200.000%, no hay forma de que la producción aumente en ese porcentaje. Entonces, de alguna forma, el grueso de la disminución del gasto tiene que estar en cerrar esa brecha, esa diferencia entre el gasto y la recolección de impuestos. O sea, tú no puedes esperar, creo que es iluso, corrígeme si estoy equivocado, esperar que el sector productivo aumente a 200.000% para poder eliminar el déficit. Yo creo que estamos encadenados en la tesis de que solo lo fiscal determina el tema de inflación. Hemos tenido esta tarde o esta mañana, todavía de mañana, al economista, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, José Miguel Uzcategui. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Adicionalmente, queremos también conversar con una persona del pueblo, con una persona popular que sufre el día a día de lo que significa vivir la hiperinflación. Aquí estamos con el ciudadano Miguel Omar Rodríguez, un vendedor de bebidas gaseosas en Venezuela, en la ciudad de Maracay. Queremos preguntarle al señor Rodríguez, para usted,
¿Cómo ha sido la vida en hiperinflación en Venezuela? Muy importante la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque antes nosotros, con un salario digno y un porcentaje de buen comportamiento como vendedor, vivíamos y nuestra familia tenía cubierto la comida, la vivienda, las medicinas, hospitalización e incluso hacer la fiestecita de cumpleaños y Navidad. El pueblo quedó arruinado. Nada de eso existe ahora. En el día a día, usted, por ejemplo, ¿cómo ha visto su vida cambiar? Muy sencilla. Usted va el lunes y compra una cuestión que decía 100 bolívares y entonces va el martes porque no tenía la plata el lunes. La encuentra en 200. No puede pagar y regresa el miércoles con los 200 y entonces son 400. Entonces se va a pedir prestado y lleva el jueves con los 400. Entonces vale 600. Y entonces busca vender algo para poder comprar alimento y cuando llega el viernes está en 800. Y se sorprende porque, bueno, está cansado y se va a dormir. Y el sábado cuesta 1.500.000. Cuéntenos su experiencia con la escasez de gasolina. Y hacemos cola para cuando el momento que nos toque, el camión va, pagamos en dólares, no en bolívares, para que tengamos el combustible para trabajar. Pero son noches y noches haciendo cola para que logremos cargar. La última vez que usted fue a echar gasolina, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo la fila para echar la gasolina? 3 días y 3 noches. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es la comida de nuestra familia. Mismo en el camión, nos sacrificamos, no protestamos. Es la solución, hacer la cola. ¿Cómo ha afectado la relación dentro de su familia? Antes hacíamos 3 comidas sanas, saludables, bonitas, hermosas. Ahora hacemos 2. Nos salimos a la calle, vemos familia buscando en la basura comida, hasta gente bien enflusada y con una corbata. ¿La situación de hiperinflación lo ha afectado a usted o a su familia o a alguna persona cercana a usted en términos de salud y educación? Mire, total. Yo tenía a mis hijos en educación privada. Ahora me colié en un liceo público porque no puedo pagar. Nuestra comida antes era 3 veces al día con nuestros hijos, ahora son 2 veces al día. Hemos desmejorado la calidad de vida que teníamos. Y si por alguna casualidad tenemos una dolencia grave, una úlcera, un infarto, una neumonía, anótese ya en la funeraria, porque o se salva o muere. Le voy a decir algo, soy doliente. Mi primera esposa se acaba de morir hace un mes en el hospital aquí en la Rinconada, porque ella llegó con coronavirus, pero no la pudieron recuperar. Porque también ella no quiso ir a una clínica, pues no tenía plata, y no quiso ir al hospital clínico, porque tampoco le iban a atender, porque no hay médicos. Hay una cantidad de enfermeros que son cubanos que no tienen la capacidad de decir qué le pasa al paciente. Mientras antes nosotros llegamos a una emergencia y teníamos asistencia, tenemos atención. Ahora no hay nada. ¿Será posible detener la hiperinflación? Por supuesto que es posible. Y no solo es posible, se puede hacer en un periodo relativamente rápido. Eso nos lo indica la experiencia de los 49 países, las 49 experiencias de hiperinflación que han existido en el mundo, en la historia del mundo. No solo la historia de Venezuela o la historia de los países ricos, sino la historia de todo tipo de países. Pero para ello, las autoridades tienen que tomar algún tipo de medida. Lo primero es que la dictadura de Maduro tiene que irse, y tiene que irse ya, para que un plan exitoso pueda desinflar la economía, que de todas pasa por generar mucha credibilidad. Y la dictadura de Maduro tiene un historial tan largo de mentiras que no puede generar la más mínima credibilidad en el país. Lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno, apenas llegue, es crear una unidad de cuenta que se indexe 1 a 1 con el dólar estadounidense. De esa forma, obligar a que todos los precios y todos los salarios, de manera temporal, se fijen en esa unidad de cuenta. Es decir, indirectamente se estarán fijando en dólares, precios y salarios.
Eso ya está ocurriendo parcialmente y ese proceso está relativamente avanzado. Pero el punto de esto es que se debe forzar que ocurra en su totalidad. Los pagos podrían seguir realizándose en bolívares o en dólares, según las partes decidan. Pero esa medida debe ir en conjunto con permitir oficialmente la circulación de monedas extranjeras en el país. Una vez realizado ese paso, lo cual se puede hacer en un día por decreto, el Parlamento debe abordarse por completo a hacer un presupuesto balanceado y a aprobar las leyes que sean necesarias para garantizar que se mantendrá balanceado en los años que siguen. Para los países indisciplinados, lo recomendable es prohibir terminantemente la impresión de dinero para financiar el gasto del gobierno y la adopción de un esquema de metas de inflación mediante el cual la política del Banco Central de Venezuela se regule en términos de transparencia y credibilidad y rendición pública y permanente de sus cuentas.